Bienvenidos a tu informativo semanal de noticias Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 27 de abril de 2022 y estos son nuestros titulares. En una entrevista, el Papa ha explicado por qué no condena directamente al presidente ruso Putin, cuando pide que se acabe la guerra en Ucrania. Casi 90 cardenales y obispos han dirigido una carta al episcopado alemán, alertando del riesgo de cisma si se sigue adelante con el sínodo que se celebra en ese país. Nuevas pruebas científicas han confirmado la autenticidad de la sábana santa, que se conserva en la ciudad italiana de Turín, con la que fue enterrado Jesucristo. El estado norteamericano de California ha dado el primer paso para aprobar el infanticidio, hasta los 28 días después del nacimiento del niño. Según una revista médica, en China se estaría llevando a cabo la extracción de órganos para trasplantes de presos que han sido ejecutados. Muchos se han preguntado, ¿por qué el Papa no menciona a Putin cuando pide que se acabe la guerra en Ucrania? Él lo ha explicado en una entrevista. No puedo hacer nada que ponga en riesgo objetivos superiores, que son el fin de la guerra, una tregua o al menos un corredor humanitario. ¿De qué serviría que el Papa fuera a Kiev si la guerra continuara al día siguiente? Esa es una de las respuestas que dio el Papa en la entrevista al periódico argentino La Nación. El Papa señaló que toda guerra es anacrónica a esta altura de la civilización. Además, aclaró que nunca nombra al presidente ruso ni a Rusia cuando habla de la guerra, porque un Papa nunca nombra a un jefe de Estado, ni mucho menos a un país que es superior a su jefe de Estado. Asimismo reiteró que la Santa Sede está siempre dispuesta a mediar en todo conflicto. Siempre hay gestiones. El Vaticano no descansa nunca. Los detalles no se los puedo contar porque dejarían de ser gestiones diplomáticas, pero los intentos no cesarán nunca. Otro de los temas tratados en la entrevista fue sobre la relación del Papa con el patriarca Kirill de Moscú. El Santo Padre indicó que su relación es muy buena y lamentó que el Vaticano haya tenido que cancelar una segunda reunión con el patriarca Kirill que teníamos programada para junio en Jerusalén. El riesgo de cisma en Alemania es real, han afirmado 87 cardenales y obispos en una carta dirigida al episcopado de ese país. El martes de Semana Santa, un grupo de 70 cardenales y obispos, entre ellos el cardenal Burke y el arzobispo Cordileone, hicieron pública una carta dirigida a la Conferencia Episcopal Alemana, en la que advertían que el camino sinodal que se celebra en ese país puede conducir a un cisma con el resto de la Iglesia. Desde entonces no han dejado de producirse nuevas adhesiones a la Carta Abierta Fraternal. En este momento hay ya 87 firmantes, que representan a todos los continentes y a 15 países. La suma de firmas de todo el mundo es un factor importante para que la Carta no se vea como un esfuerzo solo estadounidense, dada la tendencia predominante en los medios de comunicación de presentar al episcopado conservador de Estados Unidos como fuera de contacto con la Iglesia Universal. Además, la incorporación de más obispos de todo el mundo es importante para que la Carta pueda ser tomada como una especie de demostración universal de la preocupación episcopal por lo que está sucediendo en Alemania. Nuevas pruebas científicas realizadas a la sábana santa han confirmado su autenticidad y han datado su existencia de 2000 años, tal como lo afirma la tradición católica. La nueva investigación ha empleado un método científico muy nuevo, la dispersión de rayos X de gran angular, con el cual examinaron el envejecimiento natural de la celulosa
de una muestra perteneciente a la tela de lino de la sábana santa. El equipo de investigadores procedentes de varios países ha estado dirigido por Liberato De Caro, un científico italiano del Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación. El resultado de esta investigación en cuestión se opone a la desacreditada conclusión del carbono 14 del año 1988, la cual sostenía que la reliquia contaba con 700 años de antigüedad, y reafirma que la sábana existe desde hace aproximadamente 2000 años. California ha entrado de lleno en la carrera por ser el estado más abortista del mundo, al aprobar un proyecto de ley que permite el infanticidio. El Comité de Salud de la Asamblea de California ha aprobado un proyecto de ley que, según los analistas jurídicos, legalizaría el infanticidio de facto aún en su forma enmendada, pues no sería perseguible dejar morir a los bebés recién nacidos hasta los 28 días después de su nacimiento. El proyecto de ley 2223 de la Asamblea de California, patrocinado por la asambleísta Buffy Wicks, demócrata de Oakland, ya ha provocado una indignación masiva. Aunque la legislación pretende acabar con las sanciones penales por el aborto, podría impedir que se castigue también a las personas por dejar morir a los recién nacidos. La ley impediría la responsabilidad penal si un bebé muere durante el periodo perinatal, debido a una causa relacionada con el embarazo, lo que de facto despenalizaría dejar morir a los recién nacidos. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud define el periodo perinatal como el comprendido entre las 28 semanas de gestación y los 7 días posteriores al nacimiento, pero esa definición puede extenderse hasta los 28 días. El proyecto de ley prohibiría a las autoridades acusar a una madre por acciones u omisiones relacionadas con su embarazo, incluidos el aborto espontáneo, el mortinato o la muerte perinatal. También quedaría exenta de procesamiento cualquier persona que ayude o asista a una persona embarazada. Además, el proyecto de ley permitiría a la mujer demandar a la policía y a otras autoridades que la detuvieran o acusaran. Susana Arnal, vicepresidenta de Asuntos Legales de la Liga del Derecho a la Vida: una madre, su novio o, para el caso, la niñera, pueden matar de hambre o golpear o sacudir a un bebé de 3 semanas hasta la muerte, y nadie puede investigar porque, según el proyecto de ley, es una muerte perinatal. Una importante revista médica ha denunciado que en China se estarían ejecutando presos para obtener órganos para trasplantes. En la revista American Journal of Transplantation se han hecho acusaciones impactantes sobre la donación de órganos en China. Un investigador australiano y un cirujano de trasplantes israelí afirman que los médicos de la República Popular China han participado en ejecuciones por extracción de órganos. Matthew Robertson, de la Universidad Nacional Australiana de Canberra, y el profesor Jacob Levy, de la Universidad de Tel Aviv, analizaron 2.838 artículos extraídos de un conjunto de datos de 124.770 publicaciones sobre trasplantes en lengua china entre 1980 y 2015. En 71 de ellos, procedentes de centros médicos de todo el país, encontraron pruebas de que la muerte cerebral no se había declarado correctamente y de que la extracción del corazón durante la obtención del órgano debía ser la causa próxima de la muerte del donante. Esta afirmación condenatoria ha sido negada rotundamente por las autoridades chinas. Mientras algunas fuerzas antichinas fabrican y difunden rumores sobre el trasplante de órganos en China, sus verdaderas y maliciosas intenciones son cada vez más claras y rechazadas por la comunidad internacional, declaró la embajada china en Israel. Los autores no han aportado pruebas de testigos presenciales, pero descubrieron que los autores de estos 71 trabajos revelaron de forma indirecta que habían ignorado la regla del donante muerto al extraer corazones y pulmones de los donantes. Y como la mayoría de los donantes entre 1980 y 2015 eran presos, esto implica que la extracción debió ser el medio para ejecutarlos. En 2015, China acordó dejar de utilizar a los presos para operaciones de trasplantes
y declaró que dependería de las donaciones voluntarias. Sin embargo, el número de órganos disponibles para trasplantes no ha dejado de crecer. El año que viene los chinos han previsto que habrá 50.000 trasplantes, todos de donantes voluntarios, con tiempos de espera de semanas o incluso días. En Occidente, los tiempos de espera son de meses o años. El Dr. Levy declaró: como hijo de un superviviente del Holocausto, no puedo hacerme a un lado y permanecer en silencio cuando mis colegas de profesión, los cirujanos chinos especializados en trasplantes, han sido durante años socios de un crimen contra la humanidad al cooperar con las autoridades y servir de brazo operativo para las ejecuciones masivas. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la ampliación de las leyes abortistas en Estados Unidos y en otros países. Lo que está sucediendo en Ucrania es horrible. Al margen de si todo lo que nos cuentan es verdad o no es verdad, lo que sí que es cierto es que hay miles de muertos, no sabemos todavía a estas alturas cuántos, y que hay 5 millones de personas que han tenido que huir de su país y buscar refugio en los países vecinos. La humanidad asiste asustada a esta tragedia que ingenuamente pensábamos que ya no podía suceder en el siglo XXI porque eran cosas del pasado. Sin embargo, estamos viendo cómo esas catástrofes se repiten e incluso peores aún que las anteriores. Pero, ¿qué diríamos si en vez de estos miles de muertos aún sin cuantificar y de esos 5 millones de refugiados, supiéramos que los muertos son 70 millones? Sería aún más impactante. Nos asustaríamos todavía más. Pues esa es la cifra, 70 millones, los que mueren cada año a causa del aborto. 70 millones al año. Es terrible. ¿Y qué diríamos si los cadáveres de los que han muerto por las bombas o por los gases o por lo que sea en Ucrania fueran utilizados para sacarles, si hubiera posibilidad, órganos aún válidos para trasplantes y entraran en la cadena de comercio de esos órganos que sirven para que los ricos, los que pueden pagar, mejoren su calidad de vida o añadan algunos años a su vida? ¿Qué diríamos si esos cadáveres fueran despojados de una córnea, de un riñón, porque acaban de fallecer y hubiera equipos merodeando sobre donde han caído las bombas? Diríamos que es aún más horrible que la muerte en sí. Bueno, pues eso es lo que pasa con los 70 millones de víctimas del aborto. No digo que pase con todos, pero sí con muchos. Son troceados, recién sacados del vientre de la madre, para ver si se puede aprovechar algo de ellos para los trasplantes al servicio, insisto, de los que pueden pagar. A veces nos llegan noticias de China que dicen que en las cárceles chinas, no sé qué tipo de prisioneros, pero que algunos de ellos son ejecutados para obtener esos órganos y ponerlos a la venta en el mercado mundial de trasplantes. Nos horroriza. Incluso llegan noticias de que algunos de esos prisioneros se les mantiene vivos y van quitándoles poco a poco esos órganos que son después vendidos al mejor postor. Es horrible. Bueno, pues, ¿qué diríamos si Occidente, y no solo Occidente, está utilizando
ese mismo procedimiento no con prisioneros, sino con niños, diríamos que la humanidad ha dejado de ser humana y se ha convertido en un sucedáneo patético de lo que es la verdadera humanidad. Bueno, pues que eso es lo que está sucediendo. Acaba de ser aprobada una ley en el estado de California, teóricamente modernísimo y riquísimo, una ley que va a permitir el infanticidio. Se podrá matar o dejar morir a los niños ya nacidos hasta 28 días después del parto. Naturalmente, las multinacionales del aborto han exultado de alegría. Más posibilidades de hacer negocio troceando a esas criaturas que ya han nacido, 20, 25, hasta 28 días después del parto, más posibilidades de ofrecer al mercado de trasplantes órganos útiles y válidos. Podemos llegar al punto, y no creo que tarde, en que lo mismo que hay un mercado de vientres de alquiler, se acaba de suspender en último momento una feria de vientres de alquiler en la ciudad de Milán, en Italia, donde se ofrecían catálogos de posibles mujeres con todo tipo de ofertas. ¿Quiere usted el esperma? ¿Quiere usted el óvulo? ¿De rubio, ojos azules, moreno? ¿O quiere usted las dos cosas? Todo esto se lo ofrezco. Y además decía la publicidad que si no le gustaba el producto final, es decir, el niño recién nacido, no se preocupe usted que eso se desecha. Es decir, el niño recién nacido, hacerlo pedacitos para el mercado de órganos. Bueno, pues ahora habrá, a no tardar mucho, un mercado de embarazos, no para dejar a esos niños en adopción, sino para que nazcan, ser sacrificados después de muertos y vender los cachitos para los que puedan pagarlos. No vamos a tardar mucho en tener una granja de mujeres que quedan embarazadas no para dejar sus niños en adopción, sino para ser sacrificados y venderlos en pedacitos. Está legalizado en California el infanticidio. No tardarán mucho otros estados de Estados Unidos, no todos, pero sí otros, en seguir este camino. Es espantoso. Esta humanidad ha dejado de ser humana. Esto es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Nuestra labor como Iglesia es, en primer lugar, evangelizar, anunciar que Dios existe, que Dios es amor, anunciar también que hay vida eterna y que a esa vida eterna con Dios vamos a llegar previa a la conversión, con el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Todo esto unido de forma indisoluble a la celebración de los sacramentos. Esta es nuestra primera misión. Nuestra primera misión no es la defensa de la vida del no nacido o la lucha contra la eutanasia o la defensa de los derechos sociales, de salario digno o de defensa de los refugiados. Nuestra primera misión es evangelizar. Pero ¿cómo vamos a evangelizar si no nacen niños? ¿A quién vamos a evangelizar? Es decir, la evangelización, que es nuestra primera misión, va unida a la defensa de la familia, a la defensa de la vida, del no nacido, a la lucha contra la eutanasia, también a la lucha contra la ideología de género, que es mortal y enormemente dañina para la persona y para la sociedad. Y también, naturalmente, claro que sí, a la defensa de los derechos de los que ya viven, porque entre el nacimiento y la muerte con dignidad hay una larga etapa, más o menos larga, en que esas personas tienen que tener un salario digno, que les permita mantener a su familia, tienen que poder vivir en paz y con libertad en su propio país. Pero para poder cobrar un día un salario justo, primero has tenido que nacer. Y para poder ser evangelizado, primero has tenido que nacer. Es un error considerar que la defensa de la vida o la lucha contra la eutanasia es de los católicos conservadores y que la defensa de los derechos de los trabajadores es
de los católicos, liberales o progresistas. Lo primero que tenemos que hacer los católicos, todos, empezando por aquellos que es nuestra obligación como sacerdotes, lo primero que tenemos que hacer los católicos es evangelizar. Dios existe, Dios te ama, hay vida eterna y vas a ir a esa vida eterna por la misericordia divina si estás arrepentido de tus pecados y estás luchando por convertirte. Esto es lo primero. Pero junto a esto, en primer lugar, después de esto, junto a ello, la defensa de la vida. Es que hay 70 millones de niños inocentes sacrificados cada año. Es que el grito silencioso de esos niños llega todos los días a Dios y taladra los oídos de Dios. El grito de mi pueblo, dijo el Señor, ha llegado a mis oídos cuando le hablaba a Moisés. El grito de mi pueblo ha llegado a mis oídos y hoy el grito de ese pueblo es 70 millones de niños sacrificados cada año y algunos de ellos, o muchos de ellos, troceaditos, hechos pedacitos y vendidos en un negocio inicuo donde los haya, por mucho que se quiera decir que después de eso se podrá sacar un bien que es prolongar o mejorar la vida de alguien. La humanidad está dejando de ser humana. Es la ley del más fuerte. Nuestro deber es anunciar el amor de Dios y denunciar también estos crímenes horribles. Y tenemos 70 millones de razones para hacerlo y una razón por encima de todas. Dios nos está pidiendo que defendamos la vida. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada semana sacamos un nuevo video con las noticias más importantes de la Iglesia. Pero si quieres estar al tanto de lo que va sucediendo día con día, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.